Bueno, muy buenas tardes, bienvenidas de nuevo, bienvenidos. Soy la psicóloga Laura Reyes. Estábamos dando un tiempecito nada más para poder iniciar. Les voy a silenciar sus micrófonos para que no cree conflicto a la hora de la conferencia, y ya cuando ustedes vayan a participar, entonces con todo gusto pueden abrir sus micrófonos. Entonces vamos a empezar y lo vamos a hacer de una forma muy práctica. Me gusta mucho hacer conferencias pues muy sencillas, ¿no? Yo creo que hay muchas cosas que vamos a trabajar el día de hoy que ustedes se van a dar cuenta qué es lo que podemos empezar a hacer en nuestra propia vida. Y creo que una parte muy importante es aprovechar ahorita la oportunidad que la divinidad nos está dando. Creo que no hay casualidades, y la verdad es que el tema hoy es el encierro, y este encierro, ¿qué es lo que nos está diciendo? El ser humano no puede ni debe seguir viviendo igual como ha vivido. Hasta que no nos pasan cosas extremas o nos pasan situaciones que parece que no podemos controlar, es cuando empezamos a despertar. Entonces, esta conferencia es parte del taller Transformándome. Quiero decirles que, bueno, aquí presentes el día de hoy están varias de mis alumnas que van a ser, y alumnos que van a ser parte de este taller, y por eso vamos a sentar las bases de lo que es la transformación de un ser humano. Hoy vamos a hablar de 3 momentos, y para ello, quienes se han incorporado recién, les pido que tengan una pluma, una libreta o algo en que anotar, porque vamos a hacer unas actividades durante la conferencia, dado que me gusta mucho hacer conferencias interactivas. Entonces vamos a empezar ahora sí con las personas que ya están aquí el día de hoy, y por respeto a todas las que llegaron súper puntuales. Así que, bueno, este taller, esta clase inaugural, vamos a analizar precisamente 3 situaciones que son las que en la vida se van a gestar y que necesariamente tenemos que enfrentar, y que muchas veces no le encontramos ni pies ni cabeza a las cosas que nos ocurren, y nos desesperamos y sentimos que las cosas son injustas, que no, que no vale la pena lo que estamos viviendo, y sobre todo nos sentimos en un momento dado muy, pero muy desgastados, muy tristes, y bueno, a veces con una gran desesperación sentimos que no podemos seguir adelante, ya sean problemas familiares, con la pareja, laborales, económicos. Y bueno, como lo vamos a ver el día de hoy, vamos a aprovechar cualquier cosa que hoy estemos viviendo. Así que, ¿qué vas a descubrir en esta conferencia? ¿Por qué sufrimos? Vamos a hablar de dónde venimos, vamos a hablar hacia dónde vamos, para qué sufrimos, y vamos a hablar de cuáles son esas 3 preguntas que todos a lo largo de nuestra vida deberíamos responder. Estas 3 preguntas generalmente vienen a partir de que somos muy jóvenes. Sin embargo, pasan los años, y sin importar la edad que hoy tengas, necesariamente si no las has contestado, muy probablemente tu vida no sea lo que a ti te gustaría que fuera. Entonces, hoy lo vamos a analizar juntos, ¿ok? Bueno, entonces vamos a empezar por la primera, le llamo yo la primera de las perlas, que sería, hoy vamos a ver estas 3. Esta primera, vamos a hablar por qué sufrimos. Y entonces nos tenemos que fijar, mirar, reconocer cómo ha sido nuestro pasado. Y hay una frase aquí que hoy quiero compartir con ustedes que dice así: quien no conoce su pasado está condenado a repetirlo. Y esta frase, que puede parecer muy simple, es lo que va a determinar la calidad de vida que un ser humano va a tener finalmente, sin importar la edad. Muchas veces, dijera yo, la mayoría de las veces, cuando no tenemos la posibilidad de hacer esta reflexión de dónde venimos, muchas veces tenemos esta dificultad de no saber qué es lo que vamos a hacer en el futuro. Bueno, entonces vamos a ver cómo es que se gesta nuestro origen. Nuestro origen queda grabado, todo aquello que desde que nacemos, incluso se ha comprobado que desde el vientre de nuestra madre, queda grabado
esas emociones, esos sentimientos y todas esas cosas que mamá en su momento vivió durante su propio embarazo cuando estábamos en su vientre. Aquí lo más importante y lo más confrontador es, y se los digo como psicóloga, es que entre más temprano hayamos tenido grabaciones caóticas, más difícil es poder comprender por qué a veces sentimos lo que sentimos y hacemos las cosas que no nos damos cuenta que no son sanas para nosotros. Entonces, durante los primeros 5 años de vida se hace esa grabación y hay algo aquí que quiero reflexionar con ustedes. Yo le pongo aquí, se graban las creencias, actitudes y conductas. Ojo con esto último, que no serán cuestionadas. Guarden este elemento. Hoy vamos a ir tomando elementos. Me gusta imaginar que tenemos un tendedero y vamos a tomar con unas pinzas este elemento. Conductas que no serán cuestionadas. Esto quiere decir que nos volvemos como el efecto de las grabaciones que nos hicieron de pequeños y que no nos damos cuenta. ¿Y quién o quiénes grabaron en nosotros? Cualquiera que haya entrado en contacto, papá, mamá, abuelos, nanas, familiares, cuidadoras. Y quiero que observen esta imagen. Y puse esta imagen con una finalidad. Ustedes imagínense un bebé que está en una cuna donde no tiene protecciones alrededor, no tiene parece ser ni una colchita, nada. Simplemente lo dejaron ahí en medio de la nada. ¿Cuántos meses tendrá este bebé? 3, 4 meses. Y la sensación de estar indefenso se graba en él a nivel subconsciente. Y puede ser que esa sensación se quede por el resto de su vida. Por eso muchas veces hay personas que cuando yo trabajo con ellas les digo, bueno, ¿y por qué será que te sientes así? No sé, doctora, y no sé, y no salen de ahí. Y creo que tiene que ver con esto, que hay grabaciones que quedaron ahí estacionadas en el tiempo y que la sensación se siente a largo plazo y que vamos a estar mirando cómo es que nos va a afectar a lo largo de nuestra vida. ¿Y cómo se grabaron? Bueno, pues en esa parte llamada subconsciente. El subconsciente, para que me entiendas, es un piloto automático, es decir, algo que nos hace reaccionar sin pensar. Esto que ocurre en nuestra mente y que nos hace reaccionar rápidamente, empieza a gestar una actitud ante la vida. Y diríamos que de esa actitud se va a determinar si tu vida, independientemente de las situaciones que tengas, va a ser caótica o no va a ser caótica. Si va a ser una vida llena de nervios o una vida tranquila, una vida serena. Y todo esto lo vamos a empezar a revisar hoy porque hay varios ejemplos que hoy te traigo y que tú vas a encontrar en cada uno de esos ejemplos en qué momento de tu vida estás tú y qué podría estarte ocurriendo hoy y que se está haciendo más grande en la medida en que estás encerrado, estás en casa. ¿Cómo se gestaron estas reacciones? Fíjate bien, aprendimos a sentirnos de una cierta manera ante situaciones similares en la vida adulta. ¿Esto qué quiere decir? Si de muy pequeño tú estuviste en una cuna sin protecciones, quizás no lo recuerdas. Sin embargo, cuando estás en una situación como adulta o como adulto, tú llegas a sentir esa indefensión, esa falta de protección y quizás necesites tener una pareja a la cual te vas a aferrar, perdón por la expresión, con uñas y dientes. Así es como muchas personas cuando tienen una ruptura amorosa sienten que se mueren. Y aun cuando en un momento dado esa ruptura va a tener una consecuencia que es normal y natural, hay quien no se recupera de una ruptura y pueden haber pasado, ¿para cuántos años te gustan? ¿10 años, 20 años, 30 años? Y sigue sintiendo que no tiene protección. Entonces, por eso es tan importante que revises hoy conmigo algunos aspectos de tu propio origen. Hoy vamos a verlo así, con la finalidad de que tú vayas encontrando algunas de estas respuestas. Y vámonos a los ejemplos. Hoy vamos a hablar de miedo al abandono, vamos a hablar un poco de adicciones, lo vamos a ver un poco, lo voy a explicar y cómo es que se gesta esto y qué consecuencias tiene para la vida adulta. Ansiedad constante, yo conozco actualmente gente que toda su vida ha tenido ansiedad y la verdad es que
como me decía el otro día una persona, me decía, es que yo no sé cómo vivir sin estar intranquila, me decía. Entonces, todo esto se va a provocar en nuestro propio origen. Celos enfermizos, y vamos a ver también cómo se da esto, y seguramente si conoces a alguien que es muy celoso o muy celosa, pues vas a decir, con razón le pasa eso. Problemas económicos recurrentes. Y todo esto, aunque no lo creas, se siembra en la infancia. Entonces vamos a ver el primer ejemplo. Fíjate bien, y si tú has padecido de esto, te vas a dar cuenta cómo es que se genera ese miedo a que ya alguien no te quiera o no pueda estar contigo. El ejemplo clásico es cuando papá se va para siempre de la vida de mamá y de pronto la sensación que queda es de que te arrancaron, y sobre todo si esa relación con papá era una relación fuerte, importante, nutricia, la sensación que queda es de un vacío interior terrible, y entonces lo que gesta en el futuro es que la persona que se quedó con esa angustia, ese dolor, y yo a veces digo en la boca del estómago, le va a hacer, fíjate bien, y aquí es donde, híjole, la psicología cómo nos aporta. Aquí es donde aquella persona que perdió a una figura importante estando muy pequeña, vamos a decir entre que nació y aproximadamente los 7 años de edad, que es cuando se conforma la personalidad, se queda con esa angustia, diríamos angustia de separación. También en ocasiones pasa cuando se tiene un padre o una madre que no cuida bien y que hace sentir abandono, aunque esté presente. Entonces, la sensación es de que la van a abandonar, tarde o temprano la van a abandonar, y entonces, ¿cómo esta persona proyecta ese miedo a ser abandonada? En este ejemplo, fíjate, es una mujer que luego de una discusión con su pareja le pregunta, dime la verdad, ¿sí me quieres? Con un miedo terrible a que le diga que no. El varón le contesta, deberías pensar antes de hacerme enojar. O sea, aquí él ya le está diciendo, te estoy condicionando estar contigo porque me haces enojar, no me gusta estar contigo. ¿Y qué crees? Ante tanta insistencia de esa mujer, después de un tiempo, él decide irse. Lo que te quiero explicar es lo siguiente. Si viene del pasado, esa angustia de separación, la mujer lo que hace, en este ejemplo que pongo, es buscarse una persona que pudiera abandonarla, como fue abandonada por su papá, o como fue poco cuidada por su mamá, o por cualquier persona que haya estado supuestamente protegiéndola. Es decir, todo ese vacío la hace actuar con inseguridad, y lo que va a provocar es que esa pareja que ella escoja sea una pareja que con una cierta facilidad pudiera dejarla también. Ahora, no es así en todos los casos, porque hay casos en los que puede ser que te haya abandonado una figura importante de tu vida, pero tuviste otra figura que te protegió. Entonces diríamos que pudieras encontrar una relación con alguien que, a pesar de que le muestres tu inseguridad, no se vaya de tu vida porque tuviste otra figura que te rescató. No sé si va quedando claro esto, pero lo aclaro porque, bueno, para que veas cómo se gesta el pasado que se proyecta en el presente, ¿sí? Bien. En los casos, por ejemplo, de que hayas tenido un origen con adicciones, generalmente el patrón es de este tipo. En la infancia, cuando hubo alguna adicción, se aprende un papel que se llama el papel del rescatador o la rescatadora. Es un niño o una niña que siente la responsabilidad de ayudar al alcohólico o a la alcohólica, en el caso que sea mamá. ¿Y qué pasa en el futuro? Por eso hablo que el pasado determina tu presente y luego tu futuro. Y si no lo reconoces, no vas a tener idea de cuáles son las áreas que tienes como oportunidades de trabajo. ¿Qué pasa con esa mujer en el caso de esta imagen? Que va a parecerle normal estar casada con un adicto, y lo que le va a parecer familiar es tratar de rescatarlo de su alcoholismo. Esto quiere decir que no podría fijarse en otro tipo de hombre más que en un hombre que tuviera problemas de adicción, algún tipo de adicción, no necesariamente alcohol, pero ella
como le parece normal esta forma de relacionarse, va necesariamente a buscar a alguien más, ¿ok? Bueno, vamos a ver el otro ejemplo. Las personas que se están incorporando, si fueran tan amables de poner en silencio su micrófono para que podamos continuar en la conferencia. Muy bien. Otro tipo de mensaje que puedes haber captado a lo largo de tu vida puede ser el que genera un entorno caótico. Es decir, los entornos caóticos son aquellos que tienen incertidumbre en la relación. ¿Esto qué quiere decir? Incertidumbre en la relación quiere decir que son familias totalmente disfuncionales, que tienen dificultad para ofrecer un entorno armónico. Hay exceso de pleito, hay situaciones en las que hay amenaza de abandono, ¿no? Por ejemplo, cuando pelea la pareja, me voy a ir de la casa, no te vayas, no sé, gente caprichosa que unos días está de buenas y otros días está de malas, y que hace que el niño o la niña se sienta todo el tiempo en la zozobra. Y este tipo de origen de problemática de la familia genera personas ansiosas, genera personas que están constantemente esperando que algo vaya a ocurrir, algo va a ocurrir, y se quedan en estado de alerta. Si tú conoces a alguna persona que es muy ansiosa, o tú mismo o tú misma eres ansioso, muy probablemente tuviste una infancia así, en la que había problemas familiares y había la necesidad de estar alerta porque a lo mejor papá llegaba de malas, a veces era mamá, a veces, no sé, si había carencias económicas, a veces había comida, a veces no había comida, a veces había un adulto a cargo, a veces no había nadie a cargo, y pasaban cosas, ¿no? Entonces, fíjate cómo sí conocer nuestro pasado es fundamental para poder empezar ese trabajo maravilloso de revisión y decir, ay, caray, con razón yo me siento luego así. Otro de los ejemplos que quiero ponerte el día de hoy de cómo marca nuestro pasado es los celos enfermizos. Generalmente vienen porque en la infancia hay situaciones como estas de infidelidad, y entonces en este caso lo quiero poner así: mamá le fue infiel a papá, y este niño creció con el temor de que las mujeres le fueran infieles. Entonces, cuando es un adulto, ante cada pequeña acción de la mujer que pudiera parecer que tiene interés en otro varón, aunque sea nada más un compañero de trabajo que lo va a saludar, se desquicia ese varón y se siente como loco. Porque yo estoy hablando de celos enfermizos, estoy hablando de celos en personas que sintieron competencia y rivalidad por el amor de la otra persona. Entonces, fíjate cómo se siembra la forma de hacer las cosas en la vida adulta, y si no conocemos esto, vamos a ser simplemente personas que reaccionamos ante las situaciones de nuestra vida. Los problemas económicos recurrentes vienen de creencias que, si no las revisamos, van a ser una forma muy triste de vivir. No tenemos dinero, nunca nos alcanza, y claro, nuestras conductas en la vida adulta son ahora hacer cosas como pedir prestado, empeñar, sacar a crédito, tarjetas, etcétera. Todo esto viene de la infancia otra vez. ¿Qué pasa cuando no logramos desarrollar una conciencia de abundancia? Se nos va a repetir una y otra vez estos escenarios, y bueno, de alguna manera se hace una forma de mirar la vida en la que vemos la vida con escasez. Y quiero aclarar algo aquí. Aquí puede venir de un pasado donde hubo mucha carencia económica, o de un pasado donde se te cumplieron todas tus necesidades, pero no se te hizo sentir que tenías que esforzarte más para tener lo que necesitabas. Diríamos que si te sobreprotegieron demasiado, a lo mejor no pudiste desarrollar estas capacidades. Y fíjate, todo esto que te estoy planteando hoy es fundamental que tú empieces a revisarlo en tu propia vida. ¿Por qué? Porque hay áreas en las que hoy debes voltear a mirar solamente para reconocer de dónde viene lo que hoy estás viviendo. ¿Ok? Bueno, de tu origen aprendiste el qué y el cómo vivir necesariamente, ¿sí? Y esto nos llevó a dos posibilidades. Una, reaccionar a la vida, o sea, yo solamente, como dicen por ahí, respondo como Dios me da a entender, o
elijo cómo vivir. La gran mayoría, y te lo puedo asegurar porque todos estamos controlados por esos hilos invisibles del subconsciente, que es a continuación de lo que te voy a hablar. No sabemos elegir porque no somos libres para hacerlo. Entonces vamos a ver, estamos programados. Y te dije en la invitación que hice que te iba a contar un cuento, el cuento de Pinocho. ¿Conoces el cuento de Pinocho? Me imagino que sí, que de alguna forma, a lo mejor ya viste la película que hizo Walt Disney. Bueno, ¿por qué digo que estamos programados? Porque somos como muñecos, somos como autómatas que nos mueven los hilos y vamos a ver quién mueve esos hilos. Vamos a revisar a los personajes que representan en el cuento de Pinocho. A grandes rasgos, el cuento de Pinocho habla de un muñeco de madera que fue creado por su padre, que era un carpintero, que hacía un artesano, vamos a decir. Y tenía el deseo, ese artesano, de tener un hijo. Entonces hizo este muñeco de madera, pero pues era un muñeco, era una marioneta. Y entonces los hilos de Pinocho los movía él. Gepetto se llamaba, ¿no? La historia de principio a fin habla de un muñeco de madera que su anhelo es convertirse en un niño de verdad, o sea, no tener hilos. ¿Sabes cómo te traduzco esto? No estar programados por nuestro pasado. Entonces vamos a analizar los personajes de este cuento de Pinocho, que son los que hoy voy a analizar contigo para que te vayas dando cuenta cómo es que ha sido tu vida. Tenemos en primer lugar al protagonista, el muñeco de madera. Tenemos también un personaje siniestro, que es un zorro, y por eso en el cuento está representado con un animal como astuto, que le llamaban el honrado Juan, que no tenía nada de honrado. De hecho, pues me parece a mí que le pusieron así esa etiqueta, haciendo alusión a que la persona actuaba como si lo fuera, pero no lo era. Entonces, ese honrado Juan es como un personaje oscuro, que el protagonista, en este caso el muñeco de madera, va a tener que reconocer y enfrentar. Tenemos a Pepito Grillo, que era precisamente un personaje que representaba a la conciencia, y ahorita lo vamos a analizar. Tenemos a Gepetto, que era el papá, o sea, el artesano que hizo a Pinocho, y tenemos a un personaje femenino, que es el hada azul, a la cual se le piden los deseos de transformación. Fíjate qué bonito. Vamos a ver 5 personajes. ¿Me sigues todavía? Bien, pon mucha atención porque aquí te voy a dar unas claves que te van a servir muchísimo en tu proceso de vida, que estoy segura que si por lo pronto identificas con cuál de estos 5 personajes tú estás lidiando más actualmente, lidiando o apoyándote, porque los dos últimos representan seres de luz. Bien, ¿qué representa el personaje de Pinocho? Nuestra personalidad presa de los hilos del piloto automático. ¿Cuál es el piloto automático? Nuestro subconsciente. ¿Y cómo te dije que se graba el subconsciente? Durante los 5 primeros años de nuestra vida. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que somos como muñecos de madera, movidos por los hilos de esa programación. Por eso ese pasado es tan indispensable trabajarlo. Yo hace muchos años me hacía esa pregunta, decía, bueno, ¿por qué los psicólogos tenemos que estar revisando la crianza, la infancia? Porque pudiera parecer un material que no es necesario. Y por eso yo luego le digo a la gente, mira, no es lo mismo un coach que un psicólogo, pero si eres psicólogo y coach es una ventaja. ¿Por qué? Porque el psicólogo revisa el origen y aplica con el coaching las herramientas para lograr las metas. O sea que diríamos que si eres un terapeuta, como es mi caso, que profundizas hacia el pasado para ver de dónde viene lo que hoy te pasa y al mismo tiempo te prepara para saber qué herramientas usar en el día a día, entonces ya tienes la ventaja de decir, ya sé de dónde vengo, ya sé por qué soy como soy y ahora sé cuáles son las áreas que tengo que trabajar para mejorar. ¿Ok? Entonces somos como unos tristes muñecos de madera. Y fíjate, en el cuento de Pinocho, no lo puse aquí, pero Pinocho es un muñeco de madera que se va convirtiendo en un muñeco de madera mentiroso. Es decir, que él mismo
como no sabe por qué actúa como actúa, dice muchas mentiras. ¿Cuántas veces te ha pasado o nos ha pasado que cuando alguien nos señala que tenemos ciertos comportamientos inadecuados, nos enojamos y lo negamos y decimos que no es verdad, que no? ¿Cuántas veces mentimos y no nos damos cuenta? Es decir, hasta desde el decir, te voy a poner un ejemplo muy chistoso. Una persona que está contigo en ese momento, están platicando, le llama a otra persona y contesta y dice, sí, manita, ya estoy llegando a tu casa. Y tú estás con ella y estás sentada platicando. Y dices, ¿cómo es posible que le mienta así? Y de pronto te preguntas, me ha de mentir igual a mí cuando me dice, sí, manita, ya estoy cerca del café donde quedamos vernos. Y se tarda una hora más, ¿no? A lo que quiero llegar, y sin afán de criticar a nadie, porque creo que todos en cierta medida a veces decimos algunas mentiras. Yo a lo que me refiero es que si no te das cuenta que tú no eres libre para actuar, que eres un muñeco de madera, que eres un autómata, igual que cualquiera de nosotros, si no tenemos conciencia, vas a seguir haciendo las mismas tonterías y vas a seguir reaccionando. Y ahorita lo vamos a ver. Entonces, ¿te queda claro el personaje de Pinocho? Es importantísimo que reconozcamos que todos tenemos hilos que nos mueve nuestro piloto automático llamado subconsciente. ¿Qué representa el personaje del honrado Juan, este zorro siniestro? Representa en este cuento infantil la tentación de los sentidos, el goce de lo sensual, la búsqueda de lo material, de lo externo. Cuando un ser humano viene de un pasado tormentoso, ¿qué es lo primero que cree cuando crece? Cuando yo tenga dinero, cuando yo gane, no sé, un premio, cuando ya me titule, cuando tenga mi casa, cuando esto, cuando lo otro. Yo no digo que lo material no sea necesario. El honrado Juan representa ¿cómo te diré? Como el olvidarte de ti, a ver, de tu interior, de todo lo que no has arreglado, de lo que no has repellado allá adentro, y que te hace ocuparte en puras cosas externas. Es decir, mucha gente que yo conozco que llega a tener mucho dinero no es feliz. ¿Y sabes por qué? Porque tiene un desastre allá adentro. Ni siquiera puede disfrutar ese dinero porque tiene carencias muy severas que vienen de su ayer. Y a veces lo esconden, pues teniendo pues muchos bienes materiales, pero al final de cuentas son gente que sufre en su interior. A lo mejor tú me dices, sí, doctora, pero tiene mucho dinero. Ajá, ¿y qué? O sea, al final de cuentas, no es la cantidad de dinero lo que te va a hacer sentir satisfecho. Es si tú en el interior, fíjate bien, has ido sanando esas partes tan tristes que vienen dentro de ti. Si has ido sanando eso, este personaje del honrado Juan que se presenta a Pinocho en el cuento como una ilusión, como algo que le va a transformar su vida, le hace creer que va a ser maravilloso, ¿no? Todo lo que él va a obtener. Y al final de cuentas, en el cuento se ve que Pinocho no puede ser feliz porque queda esclavo de esos escenarios. Eso quiere decir que cuando yo solamente busco lo material y lo externo para ser feliz, quedo esclava de esos escenarios, quedo esclava de esos apegos a esas cosas materiales, ¿no? Hay, por ejemplo, mujeres que yo conozco que son mujeres valiosas y que se sienten feas, y que porque están gorditas, que porque ya tienen arrugas, y piensan que haciéndose una liposucción o un botox o yo no sé qué tanta cosa, su vida va a ser mejor. Pues sinceramente eso es externo y probablemente por un tiempo sí, pero que eso no va a ayudar en las heridas que traen en su interior. Entonces, ¿te queda claro? Me imagino que sí. El personaje del honrado Juan es esa parte sensual, esa parte materialista, que deberíamos tener mucho cuidado porque además en aras de tener lo material muchas veces se toman decisiones erróneas, como por ejemplo endrogarse con tarjetas de crédito. Me imagino que tú no conoces a nadie que le haya pasado eso, ¿verdad? No, yo creo que a ti nunca te ha pasado ni conoces a nadie, ¿cierto? Bueno, lo digo como un poco con ironía. Bien, ¿qué representa Pepito Grillo para Pinocho? Precisamente la parte consciente, esa parte que se da cuenta que puede responder de una mejor manera. Fíjate qué hermoso. En el momento que tú te percatas que actuar como lo has hecho no te sirve, yo por aquí hay personitas, y digo personitas de cariño,
que han estado conmigo en algún tratamiento de terapias. No voy a decir quiénes, aquí hay alumnos, pacientes, expacientes, invitados, me da mucho gusto que estemos aquí, que hemos trabajado juntos o juntas aspectos de esa conciencia. Cuando a alguien le cae el 20 y dice, Dios mío, esto es lo que yo he estado haciendo, doctora, no, por Dios, no puedo seguir haciendo eso. En ese momento que un ser humano se da cuenta de lo que ha hecho mal, híjole, ya tiene parte de la batalla ganada. Entonces, Pepito Grillo simboliza el darte cuenta. Estoy segura que hoy estás en esta plática, no por casualidad, estoy plenamente segura que por algo viste mi mensaje, el video, la invitación. Estoy segura, porque llega un momento en la vida en que uno dice, Dios mío, es que yo ya no puedo seguir actuando así. A mí me ha pasado, por eso me atrevo a invitarte a escuchar la plática. Hay momentos en la vida en que uno ha sentido que topa con pared y de pronto ya no hay más allá que hacer si seguimos caminando de la misma manera. Y vamos a ver quién es Gepetto. Bueno, en este cuento representa al padre, al creador. El creador. ¿Te acuerdas que te dije el artesano? Bueno, precisamente el creador, más allá de la religiosidad, de lo que tú puedas creer, yo te diría que es esa parte divina que está más allá de nosotros y que tiene la intención, con todo el amor que puede tener un ser súper grandioso, diríamos, y perfecto, de que aprendamos a vivir una vida con una mayor calidad y que tengamos esa oportunidad. Por eso nos da las armas a través de personas que llegan a nuestra vida. Mira, por ejemplo, yo he tenido mentores en mi vida que me han ayudado en diferentes situaciones. He tenido incluso familiares que me han ayudado, que han estado conmigo en procesos muy duros, que han estado a mi lado. Y todos ellos son y somos simples instrumentos del Creador, pero muchas veces para transformarnos también tenemos que escuchar los mensajes que Dios nos envía y muchas veces somos necios y no queremos oír y seguimos tropezando una y otra vez con la misma piedra. Entonces en Pinocho se ve que Gepetto es un padre amoroso que quiere ayudar a Pinocho a ser un niño de verdad. Él quiere cuidar de él, quiere amarlo, pero Pinocho es necio y no se deja. ¿Cuántas veces te ha pasado a ti que te llegan invitaciones para que, no sé, tomes algún curso, algún taller, una terapia, o por lo menos escuches a un buen sacerdote, a un pastor, a un buen amigo que sabes que te puede auxiliar? Ah, no, pues uno es necio y no, pues es como yo digo. Y sí, uno en la necia, ¿no? Entonces, poder escuchar esa voz de esa parte divina es necesario para transformarnos. Y del otro lado, quiero hablar de un concepto en el cuento de Pinocho que es el hada azul. El hada azul representa a la Madre Divina. En todas las culturas existen diosas. En la cultura, por ejemplo, en las culturas hindú y la cultura china, encontramos egipcia también, encontramos incluso en nuestra propia cultura de nuestros antepasados, en los aztecas, encontramos la representación de la diosa, esa parte femenina divinal que también vive dentro de nosotros y que como parte del complemento para nuestra transformación tenemos que invitar a esa parte divina a vivir el día a día en cada lucha dentro de nosotros. Entonces las oraciones tienen que ser siempre hacia el Creador, nuestra parte divina masculina, y hacia la mujer, la Virgen, que es la parte femenina divina. Y si hacemos ese equilibrio, cuando más crisis tenemos, créeme que de alguna manera entramos en ese flujo de amor divino que nos va a ayudar a enfrentar cualquier cosa que estemos viviendo. Te lo puedo asegurar, porque créeme que yo estoy sentada de este lado, pero también me ha ido, como no tienes una idea. La gente que me conoce más de cerca lo sabe muy bien. Entonces, recurrir a estas dos partes es indispensable. Y la pregunta que te hago, ¿cómo convertirnos en un niño de verdad? ¿Qué es un niño de verdad? Alguien que está consciente. Tenemos que estar alertas de momento a momento. No es fácil. La mayoría de las veces no estamos en el presente, estamos en el pasado o en el futuro, dependiendo si somos personas
que estamos aferradas a lo que fue nuestra vida antes, ya sea para sufrir o para disfrutarlo, pasando la película del ayer, o somos personas preocupadísimas por qué va a ser de mí en el futuro. Y no nos damos cuenta que está ocurriéndonos en el presente. Entonces tenemos que aprender a mirar nuestras reacciones y aprender a manejarlas. ¿Te has fijado cómo son los niños, verdad? Los niños sí están aquí y ahora y no les preocupa ni lo que pasó antes ni lo que va a pasar cuando son niños sanos. Cuando ya son niños que fueron afectados por familias muy disfuncionales, ya son niños ansiosos, ya son niños preocupados, ya son niños que están iracundos, ya son niños que se rebelan y no tienen una vida tranquila, pero todo esto viene a partir del entorno familiar. Entonces, convertirnos en un niño de verdad, en el cuento de Pinocho, simboliza quitarnos los hilos que nos hacen actuar de manera subconsciente sin tener esa conciencia, ¿sí? Y entonces, aquí te voy a poner un listado de emociones que deberías aprender a manejar. ¿Y por qué te digo esto? Porque si no, lo que pasa es que brincas de una emoción a otra y de pronto no tienes ningún poder sobre tu propia vida. La tristeza, ante cada circunstancia que sientes que no puedes enfrentar, el miedo cuando deberías tomar algunas decisiones y por no querer hacer el esfuerzo de enfrentar una parte que no sabes cómo resolver, te quedas atorado o atorada allí y dijéramos por ahí, ni para adelante ni para atrás. La ansiedad es una emoción que de verdad se ha incrementado a niveles desesperados. Conozco infinidad de personas, y más ahorita fruto del encierro, perdón, que padecen ansiedad constante y no saben qué hacer y están en una desesperación. Y bueno, es una de las emociones que son más difíciles, diríamos, de manejar porque involucran otras emociones, diríamos, entre ellas el miedo. El miedo está muy relacionado con la ansiedad y el no poder controlar lo que pensamos. El enojo e ira. ¿Por qué? Porque cada vez que tienes un coraje, te haces daño y haces daño a los demás. Esta emoción que yo le llamo rigidez es cuando una persona es muy inflexible y no quiere escuchar otros puntos de vista y cree que su verdad es la verdad. Entonces las personas rígidas padecen de muchas enfermedades. De hecho, cada una de estas emociones genera enfermedades de diferente tipo. Las personas rígidas incluso llegan a tener artritis reumatoide porque se manifiesta en ellos esa rigidez en su propio cuerpo. Y es gente que le cuesta mucho trabajo aprender de otras personas. La preocupación es una emoción también muy difícil que te hace estar anticipando todas las cosas malas que te puedan pasar. Y bueno, si relacionas todas estas con tu propia vida, seguramente te vas a dar cuenta el grado de salud o de enfermedad que hoy tienes. ¿Y por qué pongo la alegría que hay que aprenderla a manejar? Bueno, porque la alegría diríamos que es una emoción muy positiva y que aprenderla a manejar implicaría que pues pueda contrarrestar un poco todas las demás emociones y que puedas tener la oportunidad de generar estados alegres y que los puedas manejar. Porque también déjame decirte que la gente que, por ejemplo, se ríe muy fuerte a carcajadas, podrías decir es muy feliz. No necesariamente. A veces esas carcajadas enmascaran una vida muy triste y es como una explosión nada más momentánea, pero no hay alegría verdadera. Entonces, la alegría sí es necesaria y hay maneras en las que se puede incrementar esa alegría si sabemos cómo incrementar la energía. Bien, bueno, ve revisando. Es importante, te pedí que escribieras de estas emociones, pues cuáles son las que tienes con mayor frecuencia, porque eso sí es como parte de tu propio aprendizaje, ¿sí? En conclusión, en esta primera perla de por qué sufrimos, pues diríamos que detrás del sufrimiento hay una programación. Esto quiere decir unos hilos que me hacen responder de una cierta forma. Y generalmente esta programación me lleva a sentirme a merced de las circunstancias de mi vida. Vamos a hacer una primera actividad para que juntos vayamos avanzando. Me gusta mucho hacer mis clases con actividades porque
la verdad es que si no aplicamos de inmediato lo que estamos aprendiendo, es muy difícil que tengamos un avance. Entonces, anota por favor en tu hoja o en tu libreta 2 emociones que deberías aprender a manejar, pero ya. Tú puedes decir, híjole, yo soy súper ansiosa y súper preocupona. Bueno, pues esas 2, sobre esas voy a trabajar. No, pues yo soy iracunda y soy miedosa. Bueno, pues esas 2. Yo soy muy rígida, ¿no? Y luego a veces me pongo triste, muy triste, y caigo en depresión. Bueno, pues esas 2. Entonces, sé tan amable de escribir cuáles serían 2 emociones que deberías aprender a manejar. Y aquí viene la segunda pregunta, que es súper necesario mirando al pasado. ¿De quién aprendiste a reaccionar así? Y aquí empieza la cirugía, yo le llamo así la cirugía de mi propia vida. Es decir, ¿quién me enseñó a responder de esa forma? ¿O quién me provocaba a responder así? Tendría que pensar por un momentito que pudo ser alguien muy cercano, evidentemente, y que esa persona, sin quererlo, me enseñó un camino errado y hoy me está costando vivir de una mejor forma. Una vez que hayas escrito tus 2 emociones en tu libreta, vas a, si gustas, porque así es como trabajo yo mis clases, tenemos un chat donde vas a poder escribir, si quieres nada más una de las 2 que hayas anotado, para que no sea mucho, me puedes decir, yo me di cuenta que la emoción que tengo que aprender a manejar, que es la que me tortura, es esta. Y me di cuenta que la aprendí ¿de quién? De mi mamá, de mi papá, de mi tía, de un tío, de la abuelita, quien haya sido. Como aquí no nos vamos a juzgar, nadie va a estar diciendo, ay, pero tu familia. Yo te pido que hagamos juntos esta actividad. ¿Por qué? Porque nos nutrimos mucho cuando nos retroalimentamos unos con otros y de pronto nos damos cuenta que no somos tan distintos, que lo que me está pasando hoy le pasa a los demás y que lo que pasa es que muchas veces nos da mucha pena abrirlo públicamente, pero aquí pues la mayoría ni se conoce, entonces no hay problema por eso, con 2, 3, 4, 5 personas que lo pongan en el chat, con eso me puedo sentir que ya estamos realmente haciendo este trabajo, ¿ok? Bueno, te voy a dar un momentito para que anotes tus 2 emociones que deberías manejar y de quién aprendiste a reaccionar así, y si quieres ponerlo en el chat, con todo gusto lo vamos a leer a continuación. Muy bien, vamos a leer, perdón, ¿qué nos están poniendo en este chat? Vamos a revisarlo para que podamos compartir juntos lo que ha sido tu vida. Claudia nos dice, tristeza y enojo, lo aprendí de mi mamá. Ángeles Ayuriet dice, ansiedad, tristeza, miedo, lo aprendí de mi mamá. Estas emociones las generaba mi papá. Fíjense nada más cómo somos marcados. Dice, de terapia para todos, el enojo, la preocupación. De Pau, enojo, y lo aprendí de mi mamá. Fíjense, y no es que los padres hayan sido malos, simplemente que uno no tiene ni idea de lo que hace con su propia vida. Liliana, buenas tardes, mis 2 emociones son enojo e ira de mi mamá y preocupación de mi abuela. Ahora imagínense lo que representa esto en la vida de nosotros cuando no somos dueños de las emociones y solamente estamos responde y responde a todo lo que nos viene del exterior y no podemos ser felices. ¿Te das cuenta cómo los hilos de tu vida los mueve el subconsciente? Dice, de terapia para todos, enojo y preocupación de mi madrastra. ¿Te das cuenta cómo sin quererlo esas personas nos fueron marcando? Y hoy,
cuando alguien te dice, es que tú tienes esto, ay, no es cierto, no es cierto. No, claro que sí, porque en esa etapa de pequeña o de pequeño fue muy difícil que te dieras cuenta a tiempo. Carla dice, yo tenía varias que creo que ya controlo más y ese era el enojo que se derivaba de la frustración. Ahora tengo que empezar a trabajar la preocupación y el miedo, de ejemplo de mi mamá. Fíjense, ahí está, ¿no? Y no estamos diciendo que nuestros padres sean malos, ya lo dije, ni que hayan tenido la intención de dañarnos. Sin embargo, somos así como una cadenita, como vamos a ir mirando, que somos simplemente el resultado de lo que otros tampoco supieron cómo poderlo manejar. Ángeles, preocupación, lo aprendí de mi abuelita, ¿ok? Bueno, como te estás dando cuenta, aunque no hayas compartido en el chat, no te preocupes, la verdad es que cada vez que tú tienes la dificultad de poder manejar tu vida, no eres la única persona que tiene esto, sino que viene de tu propio origen. Entonces, en resumen, sufrimos porque desde muy pequeños nos programaron. El subconsciente es el piloto automático que hace reaccionar sin pensar. Nuestra conciencia nos ayuda a darnos cuenta de lo que sí debemos cambiar. ¿Te acuerdas el Pepito Grillo? Cuando vamos a imaginar la escena, te pasa una situación y ahorita que ya identificaste tus dos emociones principales, dices, ay, me quedé sin, por ejemplo, supongamos, ¿no? Dices, me quedé sin dinero para pagar la luz y ya la tengo que pagar mañana. Dios mío, ¿qué voy a hacer? Y toda la noche te quedas sin dormir. Ahí está la preocupación, ¿cierto o no es cierto? Si en tu infancia las personas no hubieran sido tan preocuponas, hubieras aprendido a tener serenidad y quizás esa noche dormirías porque dirías lo que la abuelita te dijo, que no era preocuparte. Hijita, todo tiene solución, mañana será otro día y seguro encuentras la solución. Si tu abuelita te hubiera sembrado la serenidad, entonces esa noche duermes aunque no tengas el dinero para pagar la luz, ¿te das cuenta? Entonces identificar en qué momento, hacerte consciente, respondes de una cierta forma similar a como respondía la abuelita, la mamá, la madrastra, quien quiera que haya sido, entonces dices, es que esa reacción no era mía, se volvió mía cuando subconscientemente los hilos de mi subconsciente, o sea, mi piloto automático, me hace que reaccione igual. ¿Te das cuenta? Entonces la conciencia es la parte fundamental de tu trabajo interior, darte cuenta. Entonces, con el apoyo de nuestra parte divina masculina y femenina, podemos iniciar ese camino hacia empezar a tener más capacidad para responder, como lo vamos a ver a continuación. Muy bien. Bueno, hasta aquí llegamos en la primera perla. ¿Por qué sufrimos? Por el pasado, la programación, los hilos del subconsciente, el piloto automático. Tenemos que haber revisado el por qué, porque de ahí viene el cómo ha sido nuestra vida. Pero aquí la siguiente pregunta que te propongo que revisemos es, ok, ya me di cuenta, soy preocupona, soy enojona, soy depresiva, soy ansiosa, lo que sea. Bueno, pero ¿y eso? ¿Qué voy a hacer con eso? Entonces la pregunta que sigue es, ¿para qué sufrimos? Entonces vamos a ver, ¿qué vas a descubrir en esta parte? ¿Qué lección tengo que aprender y qué me depara el futuro? El por qué es el origen, el para qué es el futuro. Es decir, uno es pasado, el otro es la aplicación, porque no hay casualidad. Cualquier situación en la que hoy te encuentras es la situación perfecta para tu propia transformación, aunque parezca que no hay salida. ¿Qué tengo que aprender? Que todo, absolutamente todo lo que me sucede es para mi bien. Ojo, si sé aprovecharlo. Cuidado, porque hay mucha gente que me ha dicho, no, doctora, ¿cómo puede ser bueno que me pase tal cosa? Porque quién sabe qué. Bueno, cuando me dicen eso, invariablemente le digo, ¿quién está contestándome? Y me dicen, ¿cómo? Pues yo no. Te está contestando tu parte automática, tu subconsciente. Ya tienes esas respuestas hechas. Ni siquiera te das cuenta que tendrías la libertad de cambiar ese discurso, ¿sí? En la psicología
Recientemente en el taller que acabamos de terminar, unas alumnas y yo, que por cierto las saludo a todas ellas que están por aquí también, hablábamos de algo que se llama la canción psicológica y que es la programación de una creencia que se hace perenne en mi vida. Entonces, cuando tú tienes una creencia nefasta sembrada en tu subconsciente, es difícil que aceptes otra oportunidad o otra idea distinta a esa, porque si al final logras entender que todo es para tu bien, entonces vas a estarle buscando, pues, qué es lo que tengo que aprender aquí y cómo le voy a hacer para cambiarlo, ¿sí? Que esa es la parte más bonita. Por eso pongo aquí, si sabes aprovecharlo. Ahora, ¿cómo puede ser eso? Bueno, si lo que te ha pasado es fruto de tu pasado, tu futuro será el fruto de lo que hagas ¿cuándo? Ahora, ¿sí? Yo sé que esto ya lo has escuchado, yo sé que a lo mejor dices, bueno, doctora, es que es obvio, bla, bla. Bueno, vamos a ver, por eso escucha. ¿Qué tal si el futuro es resultado de las decisiones que tomes en el presente? El estar hoy aquí en esta conferencia y no estar viendo la tele, una serie, en Netflix, en donde quieras, y no digo que esté mal que te entretengas, o a lo mejor estarías acostado o acostada o comiéndote un helado. No digo que esté mal, pero cuando tú escoges otras cosas, todo aquello que siembras va a tener una consecuencia inmediata en tu presente y en tu futuro. Entonces, suena lógico, ¿no? Pero, ¿cuánta libertad de acción realmente, como estamos viendo, tienes ahora? ¿Cuánta libertad de acción tienes realmente? ¿Sí? Bueno, vamos a ver. Si tú te dejas llevar por tus emociones y tus decisiones son impulsivas, ¿qué resultados tendrás o qué resultados has tenido? Veamos. Y aquí viene un concepto que me gusta mucho explicar porque se ha hablado mucho de inteligencia, ¿sí? Se ha dicho hasta el cansancio que las personas que resuelven problemas o las personas que estudian mucho o las personas que tienen muchos diplomas o las personas que hablan muy bonito o las personas que tienen un IQ muy alto, etcétera, ¿no? Coeficiente intelectual, IQ. Bueno, eso no es inteligencia. ¿Sabes qué es inteligencia? Es la capacidad de anticipar las consecuencias y aquí empieza ahora sí la parte difícil de lo que piensas, de lo que sientes y sobre todo lo que haces. Fíjate, si venimos del ayer y traes creencias limitantes y traes emociones desbordadas, ¿qué es lo que vas a estar haciendo? Pues puras cosas que te van a traer problemas. Entonces, si no revisas esto que son tus creencias, seguirás cometiendo los mismos errores que cometió tu familia una y otra vez. Y yo te pregunto, ¿cuál es tu herencia familiar? Y no me refiero a si te heredaron una casa, si te compraron un terreno, si actualmente, no sé, vives en casa de tus padres. Me refiero a cuáles son los antecedentes que tiene tu familia y que se repiten con frecuencia. Tu familia de origen, tu familia de origen. Es decir, lo mejor y lo peor de tu familia de origen. Y esto que es tan necesario conocerlo, prácticamente nadie lo sabe. Si no, yo te haría una pregunta. A ver, dime, en tu familia, ¿qué eventos trágicos se han repetido de generación en generación? Para ello, existe una técnica maravillosa que se llama constelaciones familiares y que precisamente en este taller lo vamos a estar trabajando. Vamos a hacer una disección de nuestra constelación familiar. Nos vamos a meter a explorar y experimentar cuál es esa herencia, porque de lo sano, pues está excelente porque te va a beneficiar, pero lo que es el arma con la que tú puedes transformar tu vida, necesitas conocer lo insano. Entonces, todo esto que es tu herencia familiar se va a reflejar en el tipo de emociones que te avasallan con frecuencia, que es lo que hicimos hace un momento. Y reaccionando como esas personas que no saben vivir, tus familiares, irás deteriorándote hasta el infinito y dirás que es la edad.
Y déjame decirte una cosa, la edad solamente tiene que ver con el grado de conciencia, de autocuidado que tú tienes o grado de falta de conciencia. Todo lo que haces con tu cuerpo va a tener una consecuencia. Todo lo que piensas va a tener una consecuencia. Todo lo que sientes va a tener una consecuencia. Entonces, tus antepasados tuvieron una forma de hacer las cosas y tuvieron experiencias que se fueron derramando, diríamos, como una herencia, no solo a través de los genes, que diríamos que es la herencia genética, ¿no? O sea, no con cierta predisposición a un cierto carácter. Por ejemplo, hay niños, bebés, que cuando son muy pequeños ya son iracundos, ¿no? Y si tienen una mala crianza, se ponen caprichudos. Hay otros bebés que son muy serenos. O sea, ya traen como una cierta predisposición para una cierta forma de ser. Pero como ya vimos que los primeros 5 años, quienes te cuidan, te marcan, pues aunque sea muy sereno, si no tiene unos buenos cuidados, ese bebé se va a volver un bebé caprichoso. Y a lo mejor el bebé que venía alteradito, ¿no?, con unos buenos cuidados, se vuelve sereno. No sé si me entiendes. Lo que quiero decir es que la herencia va a determinar cómo va a ser la vida de un ser humano. Y todos esos antepasados que estuvieron ahí sí determinan con mucho cómo va a ser tu propia vida, como herencia genética y como herencia energética, porque esa es otra. Ya veremos algo acerca del argumento de vida, ahorita lo voy a mencionar brevemente porque es parte del taller, pero vas a ver qué interesante. Entonces, si desde muy pequeño te sembraron cosas y ya venías como con una cierta predisposición, pues imagínate nada más cómo pudiera estar siendo tu futuro algún día, ¿no? Bien, ¿cómo sueles actuar? Yo te pregunto, ¿respondes como Pinocho? ¿Como Pinocho? Dejando que los hilos de tu subconsciente te dañen. Cada vez que tú no te das cuenta qué conductas tienes, quién está actuando por ti, yo te voy a dejar una idea que a mí me ha ayudado mucho, muchísimo. Mira, de un lado tenemos una esencia divina que, bueno, hizo que existiéramos en esta vida, ¿sí? Porque eres tú y no otra persona, con las características físicas que hoy tienes, para empezar. Bueno, esa parte ya viene predeterminada por los genes y también por una intención divina de que fueras tú en este cuerpo y en esta vida. ¿De acuerdo? Bien, pero tenemos del otro lado el desarrollo de eso que te expliqué que se llama nuestra personalidad. Y esa personalidad es como un ente que se desarrolla dentro de este cuerpecito en el que de un lado está nuestra parte divina, que viene del Creador, que por eso existimos, y está esta parte que contiene las características físicas, psicológicas, intelectuales, emocionales, que vienen como fruto de la herencia genética y del ambiente. En la crianza nos marcan. Entonces, si tú hoy que estás aquí en esta primera clase, te estás percatando que eres una persona que muchas veces no sabes ni cómo es que reaccionas, que muchas veces ni cuenta te das, cuando ya te das cuenta dices, Dios mío, pero ¿cómo fui a decir tal cosa? Y no logré lo que quería, porque no me pude controlar. Por ejemplo, la gente que se enoja mucho, ¿no? Entonces, si respondes como Pinocho, quiero decirte que todos respondemos como Pinocho. O sea, no creas que yo estoy exenta, pero la diferencia es el grado de conciencia. Mira, hay varias cosas. Hay quien actúa y no se da cuenta. Hay quien actúa, diríamos, negativamente y sí se da cuenta, pero ya que hizo la tontería, ¿sí? Y hay quien aprende a evitar la tontería porque se da cuenta antes de hacerla. No sé si me explico. Entonces, esa es la parte que hoy estamos trabajando aquí. Y la pregunta que quizás me estás haciendo hoy es, doctora, ¿se puede cambiar? Depende. ¿Se pueden romper esas cadenas familiares? Sí. ¿Cómo? Haciéndote consciente, dándote cuenta. Pepito Grillo, ¿te acuerdas? Tu conciencia. Quizás me digas, bueno, o ya no se puede cambiar, ya es demasiado tarde. Es que
mi pasado, me fue muy mal, me lastimaron y todo lo que me quieras contar. Mi edad actual, no, doctora, yo ya tengo 80 años, o sea, usted, a ver, ¿usted cómo cree que yo voy a cambiar esta edad? ¿Cierto? Pues sí, sí es posible si realmente lo quieres lograr. Créeme que nunca es demasiado tarde. Vamos a verlo ahorita. Es que estoy enferma o enfermo, ¿no? Yo ya, o sea, estoy como quien dice más allá del bien y del mal, o no tengo con qué, doctora. Así me dicen a veces. No puedo pagar eso, no puedo pagar las terapias, no puedo. Yo invariablemente les digo lo mismo. A ver, cuando tú quieres algo, y eso me consta a mí cuando he buscado buenos mentores. Hace poco estuve pagando un entrenamiento con un argentino en euros. A ver, en euros. ¿Y qué pasa si no tienes los euros? Pues ves la manera de conseguirlos. Y lo digo simplemente a la pasada porque son justificaciones que a veces uno tiene, ¿sí? Aquí sí ya, too late, demasiado tarde. Aquí sí ya no hay nada que hacer. Y sin embargo, a veces se nos olvida que mientras tengamos vida podemos hacer algo, como lo estás haciendo hoy. Esto representa el que la función se acabó para ti. ¿Y qué pasa si tú no la aprovechaste? Bueno, al final de cuentas, vamos a ver cuáles son esas 3 preguntas esenciales, porque estamos llegando a la parte final de la clase del día de hoy, esta clase inaugural del taller Transformándome. Y estas 3 preguntas van a redondear todo lo que hemos hablado el día de hoy y vamos a hacer una actividad. ¿Cuáles son las 3 preguntas? ¿De dónde vengo? Mi pasado, que estuvimos hablando hoy. ¿Quién soy? ¿Cómo estoy actuando? Y ¿hacia dónde voy? Esas son las 3 preguntas que cuando uno es muy joven, yo me acuerdo que me hice esas preguntas a los 18 y me sentaba y decía, Dios mío, pero yo, o sea, ¿como para qué? ¿O cómo es que soy lo que soy? ¿Qué soy? ¿O quién soy? ¿Y qué cosa voy a hacer? El típico, ¿no? ¿Qué voy a estudiar? ¿Y que si voy a tener dinero, no voy a tener, etcétera? Bueno, son preguntas esenciales, pero que tienen que ver con esa conciencia de la que hablamos, esos antepasados que tengo. Y te voy a dejar esta tarea para que empieces a trabajarla, porque más allá de que termine la conferencia, bueno, lo importante aquí es empezar esa investigación exhaustiva. El guión que escribieron para ti, ¿quiénes? Tus antepasados. Desde el momento de la concepción, a uno ya le asignaron una historia de amor o de desamor, de aceptación o de rechazo, de privilegios o de carencias. Desde el momento de la concepción, desde el momento en que mamá se entera que está embarazada, tiene una reacción hacia esa nueva vida, ¿cierto o no es cierto? Y ese guión que los familiares escribieron para ti es lo que muchas veces te hace sentir que no tienes manera de salir sin romper con ciertas cosas que tendrías que romper y duele. ¿Qué deberías investigar? ¿Cómo fuiste programado? ¿Quién te crió y cómo lo hizo? Todo eso habría que investigarlo y créeme que es todo un trabajo fino de cirujano, dijéramos, ¿no? Porque cuando empiezas a mirar cómo fuiste educado y el efecto que tuvo y qué hicieron contigo, híjole, dices, con razón estoy así. Y bueno, es importante. Ahora, una parte súper, súper, súper necesaria de este trabajo es comprender ese guión, porque de ninguna manera un ser humano trasciende si no llega a la conclusión de que su padre y su madre o quien le haya criado hizo lo que pudo. Yo le decía el otro día a una persona que era muy necesario perdonar a nuestros padres, porque más allá de los errores que hayan tenido, nos dieron un regalo, que fue la vida misma. Que nos fue de la tostada, bueno, ya esa es otra cosa. Pero si no logramos pasar a esa fase de liberación, vamos a estar cargando con un montón de cosas pesadas que más lo que tenemos que enfrentar en el día a día, digo, es una carga terrible. Entonces, comprender ese guión, esa historia que se escribió para ti, que en la psicología, en una corriente psicológica se denomina el argumento de nuestra vida, que se refiere especialmente a qué, a que antes de nacer
ya alguien de la familia había determinado quién quería que fueras. El día que yo me embarace, ¿cómo me gustaría tener una hija? Y traca, naciste varón, pues ya te fregaste, ¿no? Fíjate, y todo eso te va a marcar para siempre. Y otra de las cosas, ¿qué personalidades en tus antecedentes familiares fueron dañinas? ¿Qué pudieron haberte heredado y que tú hoy no sabes ni por qué? A veces, pues no sé, decía una vez una persona, es que yo soy la oveja negra de mi familia de origen. Toda mi vida fui la oveja negra y sigo siendo la oveja negra. Entonces es penosísimo, ¿no? Tu personaje, terrible. Entonces, todo esto te va a ayudar a tener la posibilidad de modificar esos patrones. Entonces, empezar ese trabajo de exploración, de volverte preguntón o preguntona a familiares, oye, ¿cómo era la abuela tal? Oye, ¿cómo era el tío Canuto? Y cómo era, le pongo un nombre así, y el tío que tenía un negocio, ¿cómo es que lo hizo? Y así, ¿no? Ese tipo de cosas es maravilloso. Las constelaciones familiares nos aportan una gran riqueza en el conocimiento de nosotros mismos. Bueno, la segunda pregunta que tiene que ver precisamente con esto que hoy estuvimos hablando, ¿quién soy? ¿Cómo empezar a determinar eso? Bueno, ¿qué clase de conductas suelo tener? ¿Cómo respondo ante las situaciones de mi vida? ¿Sí? Estas conductas son conscientes o son subconscientes. ¿Te acuerdas? Vimos subconsciente, los hilos de Pinocho, o conscientes. Me detengo y me espero para tener una actuación. Entonces vamos a ver, ¿cómo puedo evitar reaccionar? Bueno, empecemos por mirar qué me dispara mis emociones, ¿sí? Y esta es la parte más difícil, haciéndome responsable. Mucha gente a lo largo de todos los años de mi trabajo terapéutico me dice, es que mi esposo me hace enojar. Ajá. Y suena muy, muy bien, ¿no? Él es el culpable, ¿sí? ¿Sí o no? ¿Y qué pasa cuando en lugar de mirarlo así, a través del trabajo terapéutico del taller, empiezas a reconocer que tu esposo solamente te dispara tu emoción del enojo, de la ira, cuando tiene un cierto comportamiento que es similar al que tenía tu papá contigo? Y entonces te das cuenta que no estás respondiendo nada más a tu marido, estás respondiendo a tu papá cuando eras niña. Súmale y vas a ver. Y si sigues creyendo que la culpa es del otro únicamente, pues ya no eres responsable. Entonces vamos a ver cómo podemos empezar a actuar responsablemente. Mira, todos tenemos la posibilidad de desarrollar una libertad para responder. ¿Cómo vamos a desarrollar esa libertad? Bueno, llega una situación del exterior y si yo sé cómo moderar mis emociones, porque ya me di cuenta que soy preocupona como la abuelita y que soy enojona como mi mamá, entonces, ¿sobre qué emociones voy a trabajar en este taller? Sobre el enojo y la preocupación, aunque vamos a estar mirando todas las emociones que ya mencioné, todas las que te mencioné las vamos a trabajar aquí en el taller. Entonces, fíjate, te voy a enseñar cómo detectar, híjole, este sí es un trabajo de cirujano y estoy súper emocionada de compartirte esto que a mí me ha servido mucho a lo largo de mi vida. Nos vamos a ir sobre 3 cosas, emoción por emoción, ahí te va. ¿Qué creencias hay relacionadas con esa emoción? ¿Qué sentimientos, o sea, en el momento de la emoción, qué aflora, qué síntomas tienes? Y vamos a ver qué conductas son las que tienes. Entonces, haciendo ese combo que le llamo yo, de ese trabajo, de esas 3 cosas, lo que empieza a ocurrir es que tienes y desarrollas una capacidad para poder no reaccionar moderándote, no reprimiendo, moderando, sabiendo qué hacer con esta emoción. Y cuando tú logras bajar, porque además yo hice un modelo que le llamé el emociómetro, así le puse, yo lo patenté, ¿no? Y es un modelo en el que te voy a enseñar cómo es el patrón en el cual las emociones se disparan y cuando no se disparan y cómo. Entonces, con el emociómetro, tú te vas a poder dar cuenta si ya vas para allá y qué debes hacer para ir para allá, ¿no? En esa emoción. Porque aquí de lo que se trata es moderar la emoción, no eliminarla, porque toda emoción, por ejemplo, la ansiedad, quieres
supongamos que te enamoras de otra persona, ya terminaste tu relación con tu expareja, lo que sea, y te da una cierta ansiedad ver a esa persona, o sea, te da un poco así como de nervios, como de cosas así, y estás ansiosa. Eso no es malo. Lo malo es cuando te pones ansiosa porque no puedes pagar la luz de tu casa, ¿no? Si me captas la idea. Entonces, moderar te va a ayudar a tener libertad para responder y adiós hilos del subconsciente. Claro, es todo un proceso, o sea, no creas que es de la noche a la mañana, pero teniendo las herramientas seguramente vas a saber cómo hacerlo. Bien, ¿cuándo no puedo actuar responsablemente? Pues cuando explotas emocionalmente. O sea, viene el estímulo y traca, ya, ahora sí, a la goma. Entonces, ¿dónde está esa libertad? Pues no hay ninguna, ¿no? Y así te la puedes pasar respondiendo sin darte cuenta una y otra vez. Y es terrible, terrible, porque te vas volviendo una persona caótica y no te das cuenta, ¿sí? Entonces, el miedo es la emoción que dispara todas las demás emociones. El miedo es el tronco común de todas las emociones y el miedo no te permite mirar más allá. ¿Te acuerdas cuando hablamos de lo que es inteligencia? Que significa anticipar las consecuencias de lo que te pudiera pasar. ¿Te das cuenta cómo aquí la inteligencia tiene que ver no con mirar las ondas más cerca de ti que pudiera ser, por ejemplo, en una persona que tiene sobrepeso? Decir, ay, qué tanto es tantito, un panecito diario. Bueno, doctora, medio panecito. Sí, multiplícalo por 365 días. Pregúntame cómo vas a terminar después de un año. Tú no ves el efecto inmediato, pero lo está habiendo. Entonces, cuando tú logras estar consciente, tú solito o tú solita anticipas. No, es que si me como el pan, yo ya sé qué me va a pasar. Entonces, yo creo que si me como un pan sería algo esporádico y en todo caso me como un medio pan, ¿no? Una vez a la semana, bueno, no es demasiado, ¿no? Pero si a eso le añades el postrecito, la paletita, etcétera. Es decir, estar consciente implica ser inteligente, anticipar las consecuencias y entre más lejos puedas mirar la consecuencia, todavía mucho mejor, porque eso quiere decir que vas a poder evitar tomar ciertas decisiones, porque eso lo vamos a estar trabajando aquí en el taller. Hay decisiones, sobre todo en el manejo de las emociones, que son necesarias mirar antes de y decir, ah, no, yo para allá no voy, ¿sí? Y tener herramientas para decir, ya sé que si yo pongo atención en esto, me va a provocar esta emoción y luego la consecuencia que será la conducta negativa. Entonces, si tú aprendes a mirar antes de hacer, lo más probable es que logres evitar esto. ¿Qué es lo que vas a evitar? Las consecuencias, el desamor. Estamos hablando de personas que sienten que no tienen a nadie que las ame. Vas a evitar la enfermedad. ¿Por qué? Porque en la medida que tú vayas resolviendo las situaciones de tu vida con armonía, con conciencia, la enfermedad no va a estar presente en tu vida. Acuérdate que cuando uno está estresado, el sistema inmunológico baja y es presa de enfermedades. La soledad. ¿Por qué la soledad? Y no estoy hablando de que vivas con otra persona, estoy hablando de un sentimiento de vacío que generalmente se gesta en las personas que tienen caos en su vida. Pobreza. ¿Por qué pobreza? Porque te la vas a pasar haciendo tonterías con el dinero, por poco o mucho que tengas. Y una de las consecuencias también muy tristes que no dejan vivir en paz a una persona es la culpa, ¿sí? Si de pequeño o de pequeña te sembraron culpas que no eran tuyas, a lo mejor por el divorcio de tus padres, a lo mejor porque eras muy inquieta o muy inquieto y te pegaron mucho, toda tu vida te sientes culpable y no eres libre. Entonces, esta emoción es una emoción muy destructiva, porque es como si toda la vida tuvieras que estar pagando por culpas que ya no deberías, ¿no? O como, ¿te acuerdas cuando hablamos de rigidez? Hay personas que son muy rígidas y que guardan en su cabeza el recuerdo de algo que hicieron mal
y hay veces que no duermen en toda la noche porque la regaron. Imagínate, si pensáramos así todo el tiempo, híjole, pues no tendrías margen para equivocarte nunca, ¿no? Aquí de lo que se trata es de sacar ventaja de las equivocaciones, no de estar cargando con las culpas, porque eso no te sirve para nada, ¿ok? Bueno, entonces, perdón, la tercera de las preguntas, ¿hacia dónde voy? A ver, en la vida hay momentos de trascendencia. Yo le digo a mis pacientes cuando detecto esta Y, yo les digo, mira, aquí ya llegamos a esta encrucijada. Una de dos, o decides este camino que implica un trabajo serio personal, o decides hacer como que aquí no pasa nada. Pero sabes, la consecuencia de no elegir es que otro va a elegir por ti. El típico, ¿no? ¿Te gustaría ir aquí o allá? Donde tú quieras. Bueno, pues yo escojo por ti. Después no te quejes porque no hiciste lo que tenías que hacer, ¿sí? Si tú no escoges hacia dónde quieres ir, siempre va a haber alguien que lo escoja por ti, ¿cierto o no es cierto? Y el no decidir ya es una decisión. Estás decidiendo que otro lo haga por ti o que otro te lleve para donde el otro le conviene, ¿sí o no? Y luego te vas a quejar porque dices, es que yo debí haber dicho que no, quién sabe qué. Bueno, debiste haber dicho que no o debiste haber dicho que sí. Y a veces no tenemos capacidad para comprometernos a un sí. Entonces, bueno, aquí lo importante es ese hacia dónde voy, empezar a determinar sobre qué áreas hay que trabajar. Primera, reescribir el argumento de nuestra vida. Si en esa herencia familiar detectaste que tú eres la oveja negra, ¿qué tendrías que escribir ahora? ¿No quieres ser la oveja negra o sí? ¿Vas a seguir siendo la oveja negra? Pues claro que no. Entonces tendrías que soltar lo que ya no te sirve. Y ahí es donde empieza ese trabajo maravilloso con uno mismo. Revisar tu vida amorosa. ¿Por qué? Porque sin importar el momento en el que te encuentres, hay muchas cosas, y no estoy hablando de pareja necesariamente, hay muchas cosas que sueles hacer que te dañan, ¿sí? Como por ejemplo, la incapacidad que tienes para amarte a ti mismo o amarte a ti misma, y que caes en relaciones tóxicas con gente porque no te has dado cuenta que no eres tu prioridad. Y otra de las áreas que precisamente en este taller estoy trabajando es trabajar esos dones y aprovecharlos para crear. ¿Para crear qué? Tu nueva versión. Es decir, una versión más acorde a lo que quieres para ti. Y no importa la edad que tengas, acuérdate de eso. Mira, yo estoy por cumplir, pues te lo voy a decir, estoy por cumplir 55 años de edad. Y la verdad es que me siento maravillosamente bien en cuanto a mi edad cronológica. Sin embargo, me siento mucho más joven. ¿Y sabes por qué? Porque siempre estoy intentando innovar, intentando incorporar elementos nuevos en mi vida y cuando puedo, invierto en mí. Cuando puedo, me refiero que tenga el tiempo y busco los recursos, porque no siempre tengo el tiempo sobre todo, pero me encanta aprender cosas porque me da una sensación de que sigo estando joven, porque todo aquel que aprende cosas nuevas se va haciendo joven, porque tiene más herramientas y puede tener una visión de la vida mucho más plena. Entonces, estas áreas son indispensables, tienen que ver con lo más importante en la vida de uno y que al final de cuentas representan lo siguiente. El reescribir el argumento de tu vida es pasar de una víctima, de ser una víctima de tu pasado, a él o la protagonista de tu presente, el héroe o heroína de tu futuro. Fíjate qué hermoso. ¿No te gustaría? Nada más imagina esto. ¿No te gustaría que cuando lleguen los últimos momentos de tu vida, dicen que pasa la película de nuestra vida así, mirar y que la mayoría de las cosas que veas sean cosas maravillosas que te atreviste a hacer y no solo cosas tristes, de reacciones emocionales, de todo esto que ya hablamos? O sea, yo creo que por lo menos los últimos años de nuestra vida que digamos, oye, valió la pena estar vivo, ¿no? O estar viva. Soltar lo que ya no te sirve, aquello que te sabotea para ser feliz, creencias dañinas acerca de cómo vives o deberías vivir, emociones desbordadas y sobre todo morir a la vieja personalidad. O sea, cortar esos hilitos, ¿no?
que te unen a esas reacciones que te dañan. Aprovechar tus dones para crear, abrirte a nuevas oportunidades de emprendimiento, desarrollando nuevas habilidades. ¿Por qué hablo de emprendimiento? Porque hay necesidad de incrementar los ingresos en la actualidad y que muchas veces tienes por ahí adormecidas habilidades que te podrían ayudar a dar un plus a tu propia vida, incluso en lo económico. Pero ¿cómo carambas podrías hacer eso si vives una vida esclavo o esclava de esas emociones? Eres presa de ellas y no te permiten avanzar. Entonces, en conclusión, ¿puedes reescribir tu pasado? Sí. ¿Puedes transformar tu presente? Sí. Ya vimos que moderando emociones, y puedes elegir tu destino. En resumen, existen los miedos más grandes, los que he visto a lo largo de las terapias. El miedo al desamor, o sea, no tener una persona que nos ame, el miedo a enfermarnos, obviamente por esa desarmonía interior, el miedo a la soledad, ¿no? En el caso de personas que se sienten vacías, el miedo a la pobreza, o sea, de qué voy a vivir en el futuro, y el miedo a la muerte. Ya vimos, ¿no? Que pues cuando llega la muerte, ahí sí ya no hay nada que hacer. Entonces vamos a pasar a la última actividad de esta clase del día de hoy. Estamos haciendo este trabajo serio y quisiera pedirte que anotes a qué le tienes más miedo. ¿A qué? Anótame, por favor, en el chat tu miedo más grande. Ahí ponle. Igual me puedes poner la muerte si quieres, lo que quieras. Ponle ahí, ¿a qué le tienes más miedo? ¿Qué es aquello que te hace sentir como que te tiene detenido o detenida, que no te da la oportunidad de salir adelante, que no te permite tener una mejor calidad de vida? ¿Qué es lo que no te lo permite? A ver, por favor, anótalo ahí en el chat, ¿ok? Vamos a hacerlo. Te doy un momentito nada más. Yo sé que estás en la jugada. Vamos a hacerlo. Muy bien, vamos a revisar qué es lo que nos están poniendo en el chat. Vamos a checar para poderlo trabajar. Dice Gaby, miedo a no ser amada por mi madre. Ok, estamos hablando de algo que le pasa a Gaby. Vamos a ver desde acá. Y vamos a ver por acá, permítanme. Dice, mi miedo es a quedarme sola lo que resta de mi vida. Dice Claudia. Elsa, mis miedos y falta de seguridad me bloquean para seguir mi propósito de vida. Importantísimo, Elsa. Vas a tener que trabajar mucho eso, porque ese propósito de vida te va a dar un plus para seguir adelante. Pau, miedo a no sentirme amada, ¿ok? Estamos anhelando que alguien nos dé esa seguridad y ese amor hay que desarrollarlo primero nosotras. Ángeles, perdón, Ayuriet, tengo miedo a la soledad
y a la muerte. Bien, aquí todos aquellos que me hayan puesto miedo a la muerte, creo que deberían poner miedo a la vida, miedo a la vida. Entonces vamos a tratar de enfrentar eso. Aquí dice alguien, Galaxy, vivo con mis abuelos. Mis padres viven fuera y los demás hijos, siento que me dejan la responsabilidad de ellos. Fíjese, aquí cargar con responsabilidades que no nos corresponden. Híjole, hay todo un trabajo por hacer ahí. Elena, miedo a que pase mi vida sin haberla vivido. Esto es amar, perdonar. Claro, para todo hay un momento, Elena. Vas a ver que sí se puede. Galaxy, por lo que no tengo total libertad de salir, conocer gente más que solo el trabajo. Ajá, ahí hay que reestructurar esas constelaciones familiares. La persona que puso Galaxy, porque la responsabilidad no puede caer en una persona que no le toca. Gaby decía miedo a no ser amada por mi madre, ya lo habíamos dicho. Yaye dice miedo al abandono, miedo a hacer cosas nuevas y fallar. Híjole, pues ahí también, Yaye, fallar es parte del crecer y si no aprendemos a hacerlo, pues al final no vamos a avanzar. Miedo a las deudas, dice terapia. Sí, pues sí. Yo creo que cualquiera tiene miedo a tener problemas económicos, ¿no? Cualquiera tiene miedo a eso y al final es difícil no organizar, no saber organizar, ¿no? Nuestra economía. Carla dice, miedo a quedarme sola y enferma. Eso. Carla, ¿te acuerdas lo que dije acerca de la importancia del autocuidado? Y eso tiene que ver con las 3 áreas, pensamientos, sentimientos y conductas. Isacris dice, a no vivir con plenitud mi vida. Bien. Liliana, miedo a creer que todo lo que he hecho me ha llevado por una senda diferente de lo que tenía que haber vivido. Y al no estar atenta a esas señales y que sea tarde el curar o enmendar todo ello. Nunca es demasiado tarde. Lili, lo importante aquí es cómo voy a cambiar mi forma de vivir, porque de eso se trata. Acuérdense que de nada sirve que yo me dé cuenta. Lo que importa es ¿y qué voy a hacer ahora? ¿Sí? ¿Qué voy a hacer ahora? Si no tengo idea de qué voy a hacer, pues para eso son estas pláticas, para eso son estos talleres, para ir de la mano. El acompañamiento es muy importante. Miren, yo he encontrado, en la psicoterapia se trabaja padrísimo, se profundiza, pero en los grupos, y no me dejarán mentir, aquí tengo varias alumnas del taller pasado, prácticamente todas me dijeron lo mismo, es que con el apoyo de las demás personas uno se va empujando, uno se va agarrando de las compañeras o los compañeros y vamos sintiendo cómo puedo ir enfrentando incluso esos miedos. ¿Cuál es tu miedo más grande? Estoy segura, a seguir sufriendo, ¿o me equivoco? El sufrimiento, como vimos, viene de nuestra programación. Entonces, si cambiamos la programación, dejamos de sufrir. Perdemos energía inútilmente cuando nos enojamos, cuando tenemos miedo, cuando actuamos sin pensar, cuando las emociones nos desbordan o cuando pensamos demasiado. También hay personas que tienen una gran dificultad para vivir su vida de una forma sana porque se atormentan con infinidad de pensamientos y hay un gran desequilibrio en una persona cuando se la pasa pensando y pensando y pensando. Abusa de algo que vamos a ver en el taller del centro intelectual. Entonces, se puede abusar del centro intelectual pensando de más, se puede abusar del centro emocional desbordándonos, no pudiendo manejar las emociones, y se puede abusar del centro motor cuando es una persona que hace, por ejemplo, ejercicio excesivo, una persona que no descansa, o sea, que su cuerpo no descansa, que se agota físicamente. Entonces, todo esto se tiene que equilibrar de una forma que nos podamos ir sintiendo cada vez más capaces. Esa energía que se dilapida, como ya expliqué, es energía que podemos aprovechar. Pregúntate diariamente, ¿cómo me siento? Fíjate, ya empezando por aquí, ya tenemos un inicio. Y la segunda pregunta, y anótala para que te la lleves el día de hoy, ¿qué me hace sentir así? Tan solo con estas 2 cosas, ¿cómo me siento? Empiezas un trabajo serio hacia tu propio interior y después, ¿qué me hace sentir así? Es decir, tienes que descubrir esos patrones que te disparan, como ya lo analizamos juntas o juntos. Entonces, llevando ese pequeñito control, te vas a ir dando cuenta cuáles son esas emociones frecuentes,
cómo es que se desbordan y claro, a lo largo del proceso vas a ir aprendiendo cómo moderarlas, ¿sí? Y ponerte en acción es precisamente, pues en primer lugar, tomar estas notas, porque si yo te dejo esta tarea y no la haces, bueno, pues ahí sí, pues yo te estoy aportando todo mi conocimiento con todo mi amor para que empieces ese proceso de autodescubrimiento. Así como decía en el oráculo de Delfos que decían que estaba en la entrada de ese lugar donde se entraba a preguntar el futuro, ¿no? Nócete ipsum, decía, conócete a ti mismo, ¿sí? Y conocerás el universo y a los dioses, así decía. Eso quiere decir que cada vez que una persona comienza este viaje hacia su propio interior, esa persona va a tener respuestas y estas respuestas le van a dar ese plus, ¿ok? Bueno, ¿cuáles son las rutinas mínimas que te dejo el día de hoy? A ver, primera rutina. A ver, vamos a hacerlo todas juntas, o todos juntos, perdón, porque hay hombres. Vamos a estirarnos todas las mañanas. Mira, ahorita ya me tronó la espalda. A ver, ahí en tu lugar, en esta conferencia, ya para terminar, fíjate bien, los gatos dicen que son los animales más evolucionados por encima de los perros. Dicen que los gatos tienen una cierta sabiduría, son autónomos, saben cuándo acercarse a un ser humano y cuándo alejarse, cosa que no pasa con los perritos. Los perritos son más querendones y apegados, ¿cierto o no es cierto? Son un poco más parecidos a los humanos. En el caso de los gatos son más autónomos. Entonces los gatos hacen muchos estiramientos. Esto hay que hacerlo arriba de nuestra cama, antes de levantarnos. Moverte hacia un lado, torcer un poco la espalda. Vas a ver, te vas a sentir dichoso haciendo esto diariamente. Vas a estirar los tendones, incluso haciendo estos ejercicios de estiramiento de tendones de los dedos. Estamos trabajando nuestro cuerpo de una forma muy práctica y muy simple, ¿sí? Otra de las rutinas mínimas es esta que te digo, identificar tus emociones frecuentes y que las provocan, que es lo que ya te mencioné. Relajar el cuerpo antes de actuar. Mira, este ejercicio de relajación es simple, nada más hay que tratar de sentir como si fueras un hilacho, o sea, te dejaras así, ¿no? Yo sé que a veces uno está súper mega tenso, pero el simple hecho de decir, ay, me voy a relajar, ay, me voy a relajar, y hacerle así, ¿no? A lo mejor vas a parecer loquito, pero no importa. Donde quiera que estés, trata de hacer conscientemente una relajación así rápida y respirar suavemente. Solo se puede aprender a respirar cuando se relaja el cuerpo. Entonces, si haces todo esto como una rutina mínima diaria, vas a ver que vas a empezar un camino maravilloso hacia ti mismo o hacia ti misma. Entonces, ya para finalizar, siempre que termino una clase, me gusta preguntarle a algunas personas de qué se dieron cuenta. ¿Por qué? Porque, bueno, comprenderás que los contenidos que voy diseñando los hago en función de ir conociendo a mis alumnos, a mis alumnas, a mis participantes y ver en los temas que ya tengo en ese taller que estamos llevando hoy, qué puedo incorporar, qué puedo mejorar para dar una mejor atención. Entonces, me gustaría que alguna de ustedes o alguno de ustedes abriera el micrófono, pidiera la palabra primero y viéramos qué es lo que pueden hacer, hacer no, qué se llevan, vamos, de la conferencia, de la clase inaugural del día de hoy del taller Transformándome. A ver, ¿quién dice yo? Por favor, ¿quién dice yo? Vamos a ver si alguien levanta su manita. A ver, terapia. Queremos verte, yo. Terapia. ¿Quién eres, Terapia? ¿Cómo me veo? Ajá. Te escuchamos. Elsa. Bien, Elsa, ¿eres tú la que está hablando? No, Terapia. ¿Quién es Terapia? A ver, por favor. Sí, luego Elsa. Queremos... Yesenia. ¡Ay, estás presente, Jessie! Hola, sí, aquí estoy, estaba atenta. Buenas noches, casi allá, madrugada. Oye, dinos de dónde te conectas hoy, Jessie. De acá de España. Estás desde España. Mi vida hermosa, muchas gracias. Qué gusto que te hayas podido conectar. Me imagino que son como las 2 de la mañana o las 3. ¿Qué hora es allá?
Son las 3:41, aquí estoy con mi Madre hijo, santísima, mi vida, qué linda. A ver, Jessie, ¿qué te llevas de esta plática, de esta clase? Bueno, todo, lo mejor así, de volver otra vez a reencontrarme, a tener un poquito de paciencia, a poder también manejar lo que es mis miedos. Tus miedos. Uh-huh. Sí. Y bueno, tengo que también tener esta rutina. Acá es más estrés, eso. Acá más disciplina, sí. Entonces esto de estirarme, claro. Levantarme. ¡Qué rico! Te va a encantar hacer eso, te vas a sentir súper bien. Sí, eso espero. Bueno, pues dijera por ahí alguien que yo conozco, no me creas, pruébalo. No me creas, pruébalo. ¿Sí? Gracias. Pruébalo. Sí. Y vas a ver que lo vas a lograr. Si lo haces, acuérdense que aquí se trata de actuar, no de pensar en que voy a actuar, ¿sí? Porque ese es el problema que tenemos los seres humanos. Decimos, está buenísimo, ajá. ¿Y luego qué vas a hacer? O sea, no puedes cambiar si no haces algo con eso, ¿sí? Tienes que empezar ese trabajo, ¿verdad, Jessie? Claro, sí lo voy a empezar a hacer, ya eso. Que comprométase usted. Más. Excelente. Sí, por mí, actuar. Excelente. Me dio gusto saludarme aquí con ustedes. Qué bueno. Muchas gracias a ti por conectarte desde España. Te felicito, Jessie. Bueno, muy bien. Doctora. Gracias. Saludos. Saludos. A ver, Elsa, ¿querías participar? Dinos. Sí, hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Dónde estás, Elsa? Te veo. A ver. Bien. Sí. Bueno, como decía, por algo me llegó la invitación, por algo suceden las cosas. Sí, creo que he mejorado muchísimo. Qué Yo bueno. acabo de tomar un curso, sigo en el TEC, de mindfulness, pero pues hay cosas que todavía como que no las he podido realizar, o es otra parte, ¿no? Es otra parte de trabajar. Claro. Pero esta que ahorita, o sea, como creo que me cayó, como siempre, ¿no? Bueno. Le cae a uno en el momento indicado, y bueno, claro. Voy a estar atenta, ¿no? Atenta, creo que es mi momento, sí. Y para mejorar personalmente. Sí. Y me da mucho gusto. Claro que sí. Gracias, Elsa. Muchísimas gracias a ti por estar presente el día de hoy. Y bueno, qué gusto saber que te dejó así como una inquietud, porque de eso se trata, ¿ok? Bien. ¿Alguien más? Muchas gracias. ¿Alguien más que quiera aportar algo ya para pasar al final, para despedirnos? Ya. Ángeles. Adelante, Ángeles. Buenas noches. Pues como siempre, agradecerle mucho la invitación. Sí, Ángeles. Toda la sesión, que como siempre es muy interesante, muy fructífera, muy provechosa. Y bueno, ¿qué me ha dejado? Como el darme cuenta, el identificar todas las cosas que aún me faltan por trabajar. Y bueno, lo que he estado haciendo, o sea, seguir en el camino, en el compromiso, sí, claro, de superar poco a poco todas esas, como menciona usted, emociones. Más que reprimirlas, hay que controlarlas, que diría yo. Ajá, hay que seguirse puliendo. Ándale, sí. Para que, bueno, poco a poco ir mejorando, ¿no? Sí, definitivamente. Pues identificarlas es la primera parte. Ya luego viene el trabajo fuerte, trabajar con cada una de ellas. Pero bueno, ya el hecho es que hoy seguramente ya tienes identificadas por lo menos las dos principales, y empezar a trabajar sobre de ellas. Pues muchas gracias, qué bueno que hayas estado en la sesión, Ángeles, me da muchísimo gusto saludarte. Un placer tenerte aquí de nuevo. Sí, de nada. Muy bien. Bueno, pues entonces, si no hubiera alguien más que quiera la palabra, Ángeles, eres la que está hablando, sí. Bueno, entonces vamos a cerrar. A ver, aquí hay alguien en el chat. Vamos a ver. Nunca es tarde para empezar a equilibrar nuestras emociones y no borrarlas de nuestra vida, sino entonces, ¿qué sería vivir? Exactamente, muy bien dicho, Carla. Esa es una realidad y bueno, vamos a tener que cambiar muchas cosas, ¿no? Al final de cuentas. Bien, entonces vamos a ver que precisamente esta clase inaugural es parte del taller Transformándome, que es un programa de 12 semanas,
12 sesiones en vivo de hora y media. Esta sesión de hoy se le llama inaugural porque es sentar las bases del trabajo que estamos haciendo las alumnas y yo, y los alumnos, perdón, porque hay caballeros. Y estas 12 sesiones van a ser todos los sábados de 7 a 8 y media de la noche. Hoy era de 1 hora, pero bueno, como era sesión inaugural, pues nos tomamos la hora y media, un poquito más. En la comodidad de tu casa vamos a revisar todo lo que hoy platiqué, pero ya vamos a profundizar acerca del pasado con constelaciones familiares, acerca del presente, vamos a trabajar esas emociones que mencioné y acerca del futuro, los 4 elementos que también mencioné hace un momento. Bueno, aquí les dejo el WhatsApp para los informes e inscripciones, que es con mi secretaria Francis. Si ustedes quieren más información, todavía se pueden integrar a este grupo. Quiero comentarles que la intención del taller tiene el hecho de que en esta contingencia nos están dando la oportunidad, la divinidad, de mirar los ojos hacia adentro, de voltear los ojos hacia adentro. Muchas veces no tenemos esa oportunidad porque estamos muy distraídos, estamos dormidos. ¿Y qué pasa cuando la vida se nos escurre entre las manos y no nos damos cuenta qué nos ha hecho falta? La otra ventaja del taller, aparte de que es los sábados en este horario que todos podemos tomar la clase, es que tengo 3 opciones de pago muy accesibles. La verdad es que yo lo estoy haciendo con todo mi amor por lo siguiente. Yo sé que mucha gente tiene miedo en la actualidad con respecto a la economía, al ingreso, pero díganme una cosa, cuando uno está lleno de miedo, uno no puede hacer realidad otras cosas. Cuando uno trabaja su interior, todo se refleja en el exterior. Miren, yo soy de las terapeutas aquí en Veracruz que sigue teniendo consultas. ¿Y saben por qué? Porque manejo la tecnología, porque sé que hay muchas cosas que se pueden hacer y en lugar de estarme preocupando, me estoy ocupando y estoy haciendo mi trabajo con todo el amor que puedo dar. Entonces, cada una de ustedes y cada uno de ustedes tiene algún don, alguna parte que no ha desarrollado, pero que viene cargando con un pasado que no les deja avanzar. Decía hace un momento Ángeles, me doy cuenta todo lo que me falta trabajar. Bendito sea Dios que te das cuenta. Cuánta gente allá afuera está sufriendo y no sabe encontrar el hilo de la madeja. Entonces, la realidad es que podemos hacer un gran trabajo juntos, claro, si ustedes quieren. Con todo gusto, pueden preguntarle a mi secretaria y ella les puede dar toda la información de las opciones que tenemos de pago. Y a partir ya de la próxima semana, vamos a entrar de lleno ya a trabajar ese argumento de vida. Van a ver qué interesante, cómo es que se escribió y vamos a ver esas partes de la herencia. Y les voy a dejar unas tareas que, bueno, mis alumnas ya saben qué tareas les dejo, tareas que van a poder hacer, o sea, porque al final de cuentas no crean que tampoco está tan difícil. Lo que vale la pena es entender que las tareas son necesarias para que tengan ese avance, porque aquí lo importante no es nada más entender, es aplicar, es transformar. Por eso así se llama el taller, Transformándome. Entonces, la forma de trabajar es esta. Nos conectamos hora y media cada semana, los sábados de 7 a 8 y media, aquí por este mismo canal, diríamos. Se les va a mandar a todas las alumnas y alumnos una invitación para un chat que solamente va a durar durante el curso y ahí se les va a subir el link y la nueva contraseña para entrar a esta sala virtual. Todas aquellas personas que quieran continuar lo van a poder hacer a través del grupo y vamos a poder hacer este rico trabajo juntos. Además, la otra ventaja es que va a haber equipos de trabajo y se van a apoyar unos con otros a lo largo de las semanas, porque son 12 semanas. Y van a ver al final, cuando ya cosechemos el fruto de este trabajo realizado, porque al final de cuentas lo que vale aquí es que la vida que está en juego es la nuestra, incluyendo la mía. Y mis alumnas saben que cuando yo hago un diseño de un taller, yo también aplico lo que estoy diciendo, porque hay muchas cosas que me han funcionado y que la verdad es que me hacen sentir una persona capaz de hacer todavía más cosas. Así que bueno, pues por mi parte es un gusto haberles visto el día de hoy, saber de cada uno de ustedes, saber que estuvimos juntos. Vamos a ver qué dicen los chats. Se están despidiendo. Dice, hola, saludos. A ver, permítanme. Dice, excelente charla, María de los Ángeles. Muchas gracias, doctora. Me dio gusto verla. Gracias a ti, María de los Ángeles.
De Toshiba para todos. ¡Ay, qué bonito! Hola, saludos. Gracias, Laura. Excelente conferencia. Muchas gracias, Toshiba. Bueno, es un seudónimo. Gaby Contreras, mi querida amiga y guía, una enorme emoción volver a terapia contigo. Un cálido abrazo. Sí, ya sé, Gaby, que estás inscrita. Muchísimas gracias por tu confianza. Isa Cris, qué nutrida conferencia. Muchas gracias, doctora Laura. Ok, igualmente. Me da mucho gusto. Me trato de acordar de tu nombre. Ya te tengo ubicada, pero no me acuerdo. Seguramente me voy a acordar después de la plática. Liliana, gracias, doctora. Un gusto volver a disfrutar, trabajar con usted. Una muy buena conferencia. Gracias. Ok. Toshiba, mi vida hermosa. Liliana, qué linda hermana. Gracias. Ángeles, muchas gracias, como siempre. Mucho que aprender. Elsa, muchas gracias. Gran gusto. De terapia. Gracias, doctora. Saludo y cariño transatlántico. A ver, terapia, ¿de dónde te conectaste? ¿Eres la persona de Canadá? Ahorita me dices. Galaxy, muchas gracias, doctora. Siempre grato escucharla. Bendiciones. Iliana, ok. Pau, muchas gracias. Y un enriquecedor taller. Muy bien. Bueno, pues entonces vamos a terminar. Gracias, doctora. Perfecta conferencia para este momento que nos renovamos. Ok, perfecto. No, que terapia es Jessie, sí, cierto, de España. Sí, y Cuervo aquí dice, ella está en Canadá. Así que para que vean, no hay límites cuando queremos crecer. Muy bien. Bueno, pues vamos a terminar ya. Estamos pendientes, cualquier cosa que requieran. Ya saben dónde pedir informes. Y vamos a terminar ya la plática de esta ocasión. Y vamos a ya despedirnos. Y ya saben que podemos volvernos a encontrar en otro momento, en otro espacio, y nos quedamos con esta reflexión final que dice así: todo lo que sucede hoy es el reflejo de tu propio interior. ¿Quieres cambiar eso? Just do it. Solo hazlo. Y con esto me despido, que pasen muy buena noche. Y ya, mis queridas alumnas, mañana les mando ya el enlace para entrar al chat que vamos a tener para a partir de este lunes les voy a dejar una tareita por ahí que necesito que empiecen a trabajar este asunto de sus antepasados. Van a ver qué interesante, porque necesito que lo trabajen para la siguiente sesión, que ya vamos a empezar a hablar de ello, ¿no? Y van a tener unos ejemplos que les voy a solicitar. Bueno, pues nos estamos viendo y muy buenas noches, que Dios les bendiga y seguimos en contacto por redes sociales. Ahí me pueden encontrar, como lo hicieron en esta ocasión. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, pues con esto terminamos y nos estamos mirando la próxima vez. Buenas noches.